Tú tienes palabras de vida eterna. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al comienzo de su ministerio público, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret: Yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempos de Elías, cuando dejó de llover por 3 años y medio y hubo un hambre tan grande en todo el país, había muchas viudas en Israel, y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer sino aquella viuda que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón. Y también en tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde estaba construida la población, con intención de despeñarlo. Pero él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, nuestro presente y nuestro futuro, así la desesperanza no dominará a los que creemos en ti. Manténnos firmes en la fe y en la esperanza, especialmente en estos tiempos difíciles para nuestro pueblo y para nuestras familias. Ayúdanos a crecer en la fe y en la esperanza. Danos la gracia de tu Espíritu y que esta palabra se haga vida para nosotros en este comienzo de semana y en este comienzo de la tercera semana de Cuaresma. Bendícenos, Señor. Así sea. Muchos leprosos había en Israel, pero ninguno fue curado sino Naamán, el de Siria, dice la primera lectura de hoy. La primera lectura de este día nos presenta el curioso y edificante episodio de la curación de Naamán, el sirio. Gracias a la intervención del hombre de Dios y profeta Eliseo, el hecho de que sea un extranjero el que ha sido curado y haya recibido sanación, enfatiza el hecho universal de la salvación de Dios. Con esto nos dice la palabra que Jesús no solamente vino por sus paisanos, por los de su casa, sino por el hombre necesitado, sin tener en cuenta nacionalidad, color o raza. Hoy estamos
motivados y contentos porque termina la visita pastoral del Papa Francisco a Irak, país musulmán, país lleno de guerras, un país bañado de sangre. Pero el Señor le dio licencia de llevar a cabo en Irak esta visita pastoral de 3 días. Ayer celebró la Eucaristía en Mosul, donde los grupos terroristas habían destruido la iglesia de la Concepción, y allí en los escombros celebró la palabra en las horas de la mañana y más tarde celebró la Eucaristía en el aeropuerto de Mosul. Allí en la mañana, en esa oración por las familias desplazadas, por las familias asesinadas por ser cristianas, allí los grupos terroristas hace 3 años, en una Eucaristía, que estaban los católicos y los cristianos celebrando Eucaristía, se presentó una masacre. Y allí hicieron juramento los grupos terroristas que decapitarían al Papa Francisco y se tomarían a Roma. Y en ese mismo lugar, sobre esos escombros, el Papa anunció una palabra de victoria. Todos somos hermanos y nadie tiene el poder de matar y nadie tiene el poder de robar y nadie tiene el poder de adorar a dioses falsos. Una palabra de ánimo para este comienzo de semana, para esta semana tercera de Cuaresma. Nos alegramos por esta visita pastoral. San Juan Pablo II tenía esos planes de visitar a Irak, pero por la guerra en tiempos de Saddam Hussein no se llevó a cabo. Pero en esta, terminando la segunda semana de Cuaresma y empezando esta semana, Dios lo ha enviado a llevar una palabra de paz, una palabra de esperanza a un pueblo, a una nación destruida por la guerra, destruida por la violencia y por la corrupción. Señor, gracias. Gracias por la valentía del Papa. Escuché una palabra muy linda. He aquí el peregrino de la paz. He aquí el mensajero de la paz. Esa es la iglesia y ese es el Papa Francisco. Continuamos con la palabra de hoy. Como Elías y Eliseo, Jesús no ha sido enviado solo a los judíos. Lucas 4. La narración de este día, después de haber asumido solemnemente su tarea mesiánica en la sinagoga de su propio pueblo, es despreciado por sus paisanos de Nazaret. La historia de Israel estaba llena de ejemplos de profetas y despreciados y hasta perseguidos a muerte. En esa misma dinámica se inscribe el rechazo que sufre Jesús y que tendrá su desenlace fatal el Viernes Santo en la cruz. Lo que dijo el Papa Francisco allá en Mosul, donde han muerto religiosas y religiosos y sacerdotes
a manos de los grupos terroristas. Creo que el mundo está persiguiendo a los cristianos y creo que Venezuela no escapa de esta realidad. Cuánta persecución contra nuestra iglesia, cuánta persecución con nuestros obispos, cuánta persecución en contra de los que anuncian la buena nueva y denuncian el pecado y la violencia y la corrupción en contra de un pueblo. Pero el Papa nos dio ánimo con esa celebración de ayer. Gracias, Papa Francisco. Que el Señor le siga colmando de salud y de fortaleza. Un día fue Jesús por predicar la verdad, por denunciar el pecado en la sinagoga de Nazaret. Dice el Evangelio, o termina, que Él se les escapó en ese momento. Y no por miedo, sino que tenía que cumplir una misión. La misión de Jesús es nuestra misión. Aliento a mis hermanos sacerdotes para que aprovechemos estas 3 semanitas que nos quedan de Cuaresma para anunciar la alegría del Evangelio, para anunciar la alegría del triunfo, la alegría que nos trae el triunfo de Jesús, la alegría del Nazareno. Anunciemos en medio del dolor, en medio de esta situación tan difícil para nuestro pueblo, este Evangelio, el Evangelio de la alegría, el Evangelio de la esperanza. Gracias, Papa Francisco, por su edad, y nos dio un ejemplo maravilloso ayer. Yo viví esa Eucaristía, la seguí por las redes sociales. Ver este hombre con limitaciones al caminar, con limitaciones para hablar, por la misma situación de pandemia y de enfermedad, pero allí se reunió y celebró esa misa en la lengua caldea, con todas las religiones de aquel país. ¡Qué lindo! Gracias, Papa Francisco. En las laudes de ayer, en la oración de la mañana, o laudes, en una plaza, allí, sobre los escombros de un templo católico, y allí se reunieron los líderes religiosos de aquellas iglesias para escuchar la palabra de Jesús en ese idioma, en el idioma de los caldeos. Esa es la tierra de Abraham, nuestro padre en la fe. Gracias por ir hasta allá, Papa Francisco, a la tierra de Abraham. Caminaste ayer por Ur de Caldea, ese lugar, ese pueblo o esa región donde un día Dios llamó a Abraham. Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ponte en camino a la tierra que yo te mostraré. Pues Francisco, gracias porque fuiste a aquella tierra enviado por Dios y sembraste allí la semilla del Evangelio y de la esperanza. Oremos para que esa semillita produzca frutos de paz y de reconciliación para el país de Irak, para el país de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, por esta maravillosa visita del Papa al país de Irak. Te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por anunciar la alegría del Evangelio. Gracias, Señor, porque nos da esta oportunidad. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua. Y pues, sin tu ayuda, no podemos caminar en esta preparación a la Semana Mayor.
Señor, que no ignoremos tu misericordia. Señor, que no desconfiemos de tu misericordia. Bendecimos a los enfermos, bendecimos a las familias, bendecimos a todos los trabajadores. Bendigo este canal que Dios ha puesto en nuestras manos para seguir llevando este evangelio. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.